¿Qué pasaría si te dijera que el Dios que millones han adorado durante siglos no es quien crees que es? Esta podría ser la pregunta más incómoda que hayas escuchado y quizás la más importante en tu vida espiritual. Durante siglos, el nombre Yahvé fue venerado como sagrado, absoluto, el verdadero Dios de los antiguos hebreos. Pero ¿qué pasaría si este nombre se vinculara a una entidad colocada deliberadamente en el centro de la fe, reemplazando a otra presencia superior y olvidada, una presencia borrada, oculta, prohibida? Lo que estás a punto de escuchar no se encuentra en los sermones de la Iglesia ni en las traducciones populares de la Biblia, y ciertamente no será aceptado sin resistencia por quienes se aferran a una fe moldeada por siglos de manipulación teológica. Sí, manuscritos antiguos, perdidos durante milenios y redescubiertos recientemente, revelan un secreto espiritual enterrado en las sombras de la historia. Libros apócrifos, escritos gnósticos, papiros ocultos en cuevas. Todos apuntan a la misma verdad incómoda. Yahvé quizá no sea el Dios supremo, sino un sustituto, y su verdadera identidad está envuelta en capas de misterio y controversia. Estos textos antiguos, muchos de ellos prohibidos en los concilios religiosos, otros destruidos durante persecuciones históricas, describen una realidad completamente distinta a la narrativa tradicional. Sugieren un cambio sutil pero devastador en la espiritualidad judeocristiana. ¿A quién le interesaría hacer esto? ¿A quién le beneficiaría ocultar al Dios verdadero tras una imagen creada a semejanza del miedo, la guerra, los celos y la dominación? Los manuscritos prohibidos hablan de un Dios original de luz pura, eclipsado por una deidad menor, Yahvé, asociada con la venganza, el control y el juicio severo. Estos mismos textos nos dan pistas para comprender quién o qué fue colocado en el lugar del verdadero Creador. Y lo más sorprendente es que estas revelaciones resuenan no solo en fuentes judías y cristianas antiguas, sino también en registros sumerios, egipcios y gnósticos, civilizaciones que hablaban de diferentes maneras de la presencia de un Dios impostor que gobernaba a la humanidad sin su conciencia. Es como si toda la base de la fe moderna se basara en un intercambio cósmico que nadie cuestiona. Hasta ahora. ¿Por qué esto estuvo oculto por tanto tiempo? ¿Quién autorizó este reemplazo? Y lo más importante, ¿qué entidad fue puesta en el lugar de Yahvé? ¿Y qué quiere de nosotros hoy? Estas preguntas por sí solas son peligrosas, pero ignorarlas puede serlo aún más. A lo largo de este video, nos sumergiremos profundamente en documentos olvidados, pasajes eliminados de las Escrituras, libros que nunca has leído, pero que contienen respuestas que pueden transformar tu visión de Dios, la fe y el destino espiritual de la humanidad. Pero cuidado, este contenido se ha mantenido en secreto durante siglos y podría sacudir todo lo que has creído hasta ahora. Es una invitación a la verdad, no a la verdad conveniente, sino a la verdad revelada, prohibida y oculta en los rincones más oscuros de la historia bíblica. Al final de este vídeo, usted sabrá claramente a quién reemplazó Yahvé y por qué lo ocultó cuidadosamente. Pero primero debemos regresar a la antigüedad, a textos que los ojos modernos jamás debieron leer. Y allí, entre ruinas y páginas desgarradas por el tiempo, el verdadero nombre comienza a emerger. Así que presten mucha atención a cada detalle de lo que se revelará a continuación. Este no es un video más, es un llamado a la acción para quienes sienten que hay algo erróneo en la narrativa oficial, algo oculto tras los velos de la tradición. Si en algún momento han sentido que la espiritualidad enseñada al mundo parecía incompleta, inconexa o manipulada, lo que sigue les dará sentido. Y ahora, antes de continuar con las revelaciones más profundas, quiero escuchar tu opinión. ¿Alguna vez has sospechado que Yahvé no era quien decían que era? ¿Crees que hubo un cambio de identidad espiritual en la Biblia? ¿Qué crees que hay detrás de todo esto?
Deja un comentario. Tu voz es parte esencial de este despertar colectivo. Cada comentario nos ayuda a ampliar este debate, llevando esta verdad latente a más personas que, como tú, buscan algo real y profundo. Y por supuesto, deja tu like ahora mismo si este contenido está removiendo tus creencias y abriendo nuevos horizontes. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque en las próximas partes descifraremos nombres ocultos, conexiones olvidadas, y finalmente revelaremos quién fue colocado en el lugar de Yahweh y qué impacto tiene esto en tu camino espiritual de hoy. Prepárense, lo que viene a continuación nos sacudirá hasta los cimientos. Al profundizar en las raíces de la espiritualidad antigua, nos damos cuenta de que el nombre Yahvé, también transliterado como Yahvé o YHWH, no surge de la nada. Aparece en momentos específicos de la historia bíblica, envuelto en capas de poder, autoridad y miedo. Pero algo destaca: el comportamiento de esta deidad no es uniforme ni siempre benévolo. En muchos pasajes de las escrituras hebreas, Yahvé aparece como un Dios celoso, vengativo y beligerante que exige sacrificios y obediencia ciega. Esto por sí solo plantea una profunda pregunta. ¿Es este el mismo Dios de amor que Jesús proclamó siglos después? La contradicción se agudiza al comparar los relatos bíblicos con manuscritos antiguos, los famosos rollos del Mar Muerto, los textos gnósticos de Nag Hammadi e incluso escritos apócrifos extraídos deliberadamente de la Biblia oficial. Estos textos hablan de una fuerza divina suprema, sí, pero también revelan la existencia de otros seres espirituales conocidos como arcontes o entidades intermediarias que intentaron sustituir a la divinidad original. En muchos de estos textos encontramos referencias a una figura llamada el Demiurgo, un ser creativo pero imperfecto que se creía el único Dios y exigía ser adorado como tal. Y es precisamente aquí donde el nombre Yahvé aparece asociado a esta entidad. En los escritos gnósticos, en particular, Yahvé se identifica como uno de los arcontes que se rebelaron contra el Dios Supremo, creando un sistema de dominación sobre los mundos material y espiritual. Estas son declaraciones trascendentales. Son ideas que desafían directamente la estructura religiosa que la mayoría hemos heredado desde nuestra infancia. Pero están ahí, en textos olvidados, ocultas, enterradas y a menudo quemadas por orden de líderes religiosos y emperadores. ¿Por qué tanta represión? ¿Por qué se consideró peligrosa esta información? La respuesta parece residir precisamente en el impacto que tendrían si se difundieran ampliamente. Levantarían el velo que ha cubierto la visión espiritual de millones de personas durante siglos. Y lo más impactante, estos manuscritos afirman que el Dios verdadero, el Padre de la Luz, el Espíritu Creador por encima de todo, nunca quiso control, miedo ni rituales de sangre. El Dios verdadero anhelaba conexión, conciencia y libertad. El impostor, el sustituto, quería adoración, obediencia, leyes estrictas, guerras santas y castigo eterno. Y entonces, silenciosa y sutilmente, se realizó el intercambio. El nombre de Yahvé fue exaltado en las Escrituras, su rostro fue confundido con el del Creador, y la humanidad comenzó a servirle creyendo servir al Dios verdadero. Pero los documentos antiguos cuentan una historia diferente. En ellos, el Dios verdadero permanece oculto, no por ausencia, sino por elección propia. Se retira cuando el hombre decide adorar a otra figura, una entidad que se hace pasar por él. Y es en este punto que comprendemos el silencio de Dios en muchos momentos de la Biblia. No fue ausencia, fue libertad respetada, incluso cuando el hombre se rebeló contra la verdad. ¿Y qué hay de los profetas que se rebelaron contra este sistema? Muchos fueron perseguidos, asesinados y silenciados. A otros se les retiraron y censuraron sus libros. El libro de Enoc es un claro ejemplo. Describe ángeles caídos,
rebeliones celestiales y un linaje divino corrompido por seres que descendieron a la tierra con otros propósitos. Y en este contexto, el nombre de Yahvé resurge, no como un salvador, sino como quien reemplazó la luz original. La urgencia de comprender todo esto es enorme. Porque si la entidad venerada durante siglos fuera, de hecho, un sustituto, nosotros, como humanidad, podríamos estar conectándonos a la fuente equivocada de energía espiritual hasta el día de hoy. Esto afecta todo: nuestra forma de orar, nuestra forma de creer, nuestra forma de buscar la verdad. Nos convierte en rehenes de un sistema que alimenta el miedo, la culpa y la dependencia, en lugar del amor, la conciencia y la liberación. Por supuesto, muchos se resistirán a esta idea. Y no hay problema. La verdad no se impone, simplemente se presenta, y cuando llega perturba, conmueve y luego libera. Por lo tanto, a lo largo de este video es importante mantener la mente y el corazón abiertos. Todo lo que has aprendido hasta ahora podría ser un fragmento, una versión distorsionada o incluso una gran mentira espiritual contada como si fuera la verdad absoluta. Ahora imaginen el impacto de descubrir que la entidad que exigía guerras, matanzas y sumisión total no era el Dios verdadero, sino una figura que había asumido el título divino. Imaginen el efecto de esta revelación en millones de personas que rezan a diario, sin saber exactamente a quién le están rezando. Estas reflexiones son profundas, incómodas, pero extremadamente necesarias. Quizás te preguntes, ¿pero qué hay de los textos oficiales y de la Biblia tradicional? ¿Por qué no lo deja claro? La respuesta está en el poder. A lo largo de la historia, líderes religiosos e imperios enteros han moldeado las escrituras según sus propios intereses. Lo que era inconveniente fue eliminado, lo que daba poder a la institución fue exaltado. El nombre de Yahvé se mantuvo porque sustentaba la estructura, una estructura basada en el miedo, el sacrificio y una rígida jerarquía espiritual. Pero tras el telón de la historia, los manuscritos prohibidos sobreviven como susurros de verdad. Hablan de un Dios que está por encima de todo nombre, que no necesita ser temido, sino reconocido. Un Dios que no obliga, sino que invita, que no se esconde tras truenos y leyes, sino que susurra al corazón despierto de quienes buscan. Y quizás por eso tanta gente hoy en día siente un vacío espiritual, a pesar de haber practicado la fe durante años. Porque algo en su interior sabe, intuitivamente, que algo anda mal. Algo no encaja. El Dios que sienten en sus corazones es diferente del Dios del que leen en los textos antiguos. El Dios interior es amor. El Dios que se ha presentado durante siglos es miedo. Si estás aquí ahora, viendo este video, no es casualidad. Hay un llamado en tu interior. Un llamado a ver más allá de la superficie, más allá de las tradiciones, más allá de la doctrina, porque solo entonces será posible comprender a quién reemplazó Yahvé y por qué este reemplazo debe revertirse dentro de cada uno de nosotros. Pero antes de seguir adelante, quiero que participes activamente en este descubrimiento. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que adorabas a la entidad equivocada sin saberlo? Comentario: quiero saber a quién reemplazó Yahweh, o estoy listo para la verdad, si este contenido está despertando algo dentro de ti. Tu comentario es esencial. Demuestra al algoritmo la importancia de este contenido y ayuda a transmitir este mensaje a otros usuarios como tú. Ahora que tenemos la mente abierta y un espíritu atento, es hora de profundizar en uno de los elementos más enigmáticos de toda esta historia: el nombre Yahvé, o más precisamente, el tetragramatón sagrado YHWH. Este nombre es más que una simple identificación divina. Conlleva una carga espiritual, simbólica, esotérica y lingüística que abarca culturas, épocas y tradiciones.
Pero ¿conduce toda esta carga a la verdad o a la confusión? Al examinar los escritos hebreos más antiguos, vemos que el nombre Yahweh aparece con frecuencia en las escrituras como el nombre impronunciable de Dios. Los antiguos judíos evitaban pronunciarlo, considerándolo demasiado sagrado para ser pronunciado en voz alta. Pero, ¿por qué? ¿De dónde proviene este misterio en torno a las 4 letras? ¿Qué tenía de poderoso o peligroso este nombre? Muchos eruditos argumentan que el nombre YHWH es un verbo en hebreo antiguo y podría traducirse como el que es, yo soy el que soy, o incluso el que crea el ser. Esta definición a primera vista puede parecer hermosa y profunda, pero si investigamos más a fondo, nos damos cuenta de que hay una ambigüedad que podría ocultar algo a propósito. Hay corrientes de pensamiento que sugieren que estas 4 letras, lejos de ser simplemente un nombre divino, son en realidad un código sagrado, una firma energética, un sello espiritual utilizado por diversas entidades en la antigüedad para ejercer autoridad sobre los planos material y espiritual. Y este mismo código aparece en registros no hebreos, como inscripciones sumerias, registros cananeos e incluso conexiones con jeroglíficos egipcios. Esto ya nos demuestra que el nombre Yahvé no se originó con el pueblo hebreo. Es anterior a él, mucho antes. En la cultura sumeria, por ejemplo, existía una entidad conocida como Enlil, quien comandaba con severidad, imponía juicios y a menudo era visto como inestable y destructivo. Curiosamente, las descripciones de Enlil se asemejan mucho al comportamiento de Yahvé en ciertos episodios bíblicos. Guerras, órdenes absolutas, la destrucción de ciudades enteras, celos divinos. ¿Coincidencia? En los mitos cananeos encontramos al dios El, considerado el dios supremo, padre de todos los dioses. Junto a él había otros Elohim, y entre ellos, una figura también presenta características similares a Yahvé. Esto levanta la sospecha de que el nombre YHWH pudo haber sido incorporado o atribuido a una entidad que con el tiempo se confundió con la figura del Dios Altísimo. Un cambio sutil que comenzó con el lenguaje y terminó con la fe de millones. El misterio se agudiza cuando nos damos cuenta de que el nombre Yahvé, además de evitarse, nunca aparece en el Nuevo Testamento griego. Así es, Jesús nunca llama a Dios YHWH. No usa el tetragramatón. Se refiere a Dios como Padre, como Abba, una expresión íntima, cercana y afectuosa. Y aquí es donde surge una importante pregunta teológica. ¿Era el Dios que Jesús predicó el mismo Yahvé del Antiguo Testamento? Esta pregunta es inquietante, porque expone una de las mayores contradicciones de la fe cristiana: cómo reconciliar al Dios de amor, perdón y compasión presentado por Jesús con el Yahvé que ordena masacres, inundaciones y castiga a generaciones enteras. La respuesta que dan muchos religiosos es que Dios cambió con el tiempo, o que el pueblo necesitaba justicia antes que gracia. Pero esto parece una justificación endeble para algo mucho más profundo: la posible sustitución o apropiación de un nombre sagrado por una entidad que nunca fue el Dios verdadero. ¿Y si Yahvé, el nombre impronunciable, fuera en realidad una fachada, un disfraz para mantener al pueblo sumiso, atado por el miedo y las reglas? ¿Y si el verdadero Creador, el Dios que Jesús conoció y llamó Padre, estuviera siempre al margen de la adoración institucionalizada, confundido, ignorado o incluso rechazado? Lo más sorprendente es que esta pregunta no surge de la nada. Algunos teólogos y místicos a lo largo de la historia han cuestionado si Yahvé es una entidad distinta, quizás incluso en rebelión contra el Dios Supremo. En los textos gnósticos, por ejemplo, esta teoría es muy clara. Yahvé se identifica como un arconte,
un ser poderoso que se autoproclamó Dios, pero fue rechazado por los verdaderos hijos de la luz. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué Jesús fue tan enfático al decir que nadie conoce al Padre sino el Hijo? ¿Por qué necesitaría hacer una distinción tan directa si todos ya conocían a Yahvé desde el Antiguo Testamento? Lo más lógico sería decir, ya conocen al Padre, pero dice justo lo contrario. Como si dijera, el Dios que les han enseñado a temer no es el Dios que vine a revelar. Esta diferencia se hace aún más evidente al analizar los frutos. Los frutos de Yahvé en el Antiguo Testamento incluyen guerras, sacrificios, destrucción, maldiciones y juicios severos. Los frutos del Dios de Jesús, en cambio, son amor, reconciliación, sanación, liberación y cercanía. ¿Acaso los frutos no revelan el árbol? Entonces, ¿por qué insistimos en creer que son el mismo Dios? Cuando observamos el nombre Yahvé desde esta perspectiva más amplia, lingüística, espiritual y esotérica, nos damos cuenta de que no es solo un nombre. Es un símbolo de control, de dominación, de un sistema establecido para alejar a la humanidad de la verdad original. Y quizás, por eso tantos maestros espirituales a lo largo de la historia evitaron usar este nombre, aun sabiendo que era venerado por multitudes. Porque sabían que invocar a Yahvé era más un gesto de sumisión a una estructura religiosa que un acto de comunión con el verdadero Creador. Nos encontramos ante una profunda revelación que debe ser asimilada con calma, reflexión y valentía. Porque una vez que se empiezan a ver estas fisuras en la narrativa tradicional, no hay vuelta atrás. El nombre de Yahvé deja de ser solo una palabra para convertirse en un punto de inflexión espiritual, un portal que invita a cuestionar, a investigar y sobre todo a liberarse, y es precisamente esta liberación la que muchos evitan, porque requiere que dejemos de lado todo lo que nos han enseñado durante generaciones. Requiere que salgamos de nuestra zona de confort espiritual, que cambiemos el ritual por la búsqueda sincera, que abandonemos el miedo para redescubrir al verdadero Padre, el mismo Padre que Jesús reveló, cuyo nombre no estaba grabado en piedra, sino que se sentía en el silencio del corazón despierto. Ahora quiero saber de ti. ¿Has oído hablar alguna vez de la posibilidad de que Yahvé no sea el Dios supremo? ¿Qué sientes al darte cuenta de que Jesús nunca usó este nombre para referirse al Padre? Escribe a continuación, Yahvé no es el Padre que Jesús reveló. Si estás empezando a comprender este misterio, continuemos exactamente donde lo dejamos, profundizando aún más en el camino de la revelación. Ahora que entendemos cómo el nombre Yahvé conlleva una carga espiritual, lingüística e incluso esotérica, es hora de adentrarnos en la parte más oscura y también la más reveladora de esta investigación. Los manuscritos prohibidos, los textos que fueron deliberadamente excluidos de la Biblia tradicional y que por esta misma razón ocultan verdades que podrían haber cambiado por completo la forma en que la humanidad ve la divinidad. Estos documentos no son meras leyendas ni especulaciones infundadas. Hablamos de textos antiguos preservados durante milenios. Muchos de ellos descubiertos casi milagrosamente, ocultos en cuevas, enterrados en urnas de arcilla, ignorados durante siglos hasta su redescubrimiento en momentos estratégicos de la historia. Entre los más conocidos se encuentran el libro de Enoc, el libro de los jubileos y los manuscritos de la biblioteca de Nag Hammadi. Y lo que revelan sobre Yahvé es sencillamente inquietante. Comencemos con el libro de Enoc, un texto citado por varios autores cristianos primitivos, incluyendo a Judas, hermano de Jesús, en su carta del Nuevo Testamento. Enoc, bisabuelo de Noé, fue llevado al cielo y tuvo acceso a visiones espirituales que superan cualquier descripción en los textos canónicos.
En sus visiones se encuentra con ángeles caídos, también llamados vigilantes, que vinieron a la tierra, se mezclaron con los humanos y corrompieron la creación divina original. Pero lo más intrigante es que Enoc revela la existencia de deidades intermediarias, que se hicieron pasar por representantes de Dios, pero en realidad estaban en rebelión contra él. Y entre estos seres, una entidad destaca por su imposición de autoridad y rigidez moral, sorprendentemente similar a Yahvé. El texto describe cómo estas entidades se alimentaban del culto humano, exigían sacrificios e implementaban leyes que mantenían a la humanidad sometida. Enoc advierte que el Dios verdadero, el Altísimo, no se manifiesta a través del miedo, sino mediante la luz y la revelación interior. Esto plantea la pregunta: ¿a quién adoraban realmente los pueblos antiguos? La respuesta, a ojos de Enoc, es clara: el culto se había desviado. Y el responsable de esta desviación se hizo pasar por Dios ante una humanidad espiritualmente dormida. Ahora pasamos al libro de los Jubileos, otro manuscrito preservado por la tradición etíope y también hallado entre los rollos del Mar Muerto. En este texto vemos un intento de relatar toda la historia bíblica con detalles que se han ocultado con el tiempo. Uno de los aspectos más impactantes es que el libro habla de un período en el que los ángeles enseñaron a la humanidad artes prohibidas, como el dominio de los elementos de la naturaleza, la manipulación de los ciclos temporales y el control espiritual mediante nombres sagrados. Aquí, el nombre Yahvé aparece, pero no como el Dios supremo, sino como una entidad que actúa entre los ángeles y la humanidad, con autoridad para ejecutar juicios e infligir castigos. No se le presenta como el creador absoluto, sino como uno de los muchos Elohim, designados para cumplir funciones específicas dentro de un sistema espiritual más complejo. Esto contradice directamente la idea de que Yahvé es el único Dios verdadero. Y cuando llegamos a los textos de Nag Hammadi, el impacto es aún mayor. Estos escritos fueron encontrados en Egipto en 1945 y contienen los evangelios gnósticos, versiones alternativas de las enseñanzas de Jesús y descripciones del mundo espiritual que difieren radicalmente de la teología tradicional. Uno de los textos más reveladores es el Evangelio apócrifo de Juan, que describe la creación del mundo por un ser llamado Yaldabaoth, un arquetipo espiritual que se rebela contra el Dios Supremo y decide crear un mundo físico para dominarlo. Y adivina qué, este Yaldabaoth es descrito como un Dios celoso y autoritario que exige ser adorado como el único, aunque no es el verdadero creador. El paralelismo con Yahvé es directo y aterrador. En otros textos gnósticos, como el Tratado sobre el origen del mundo y la hipóstasis de los arcontes, se repite el mismo patrón. Un ser inferior, que se cree Dios, domina el plano material, atrapando a las almas en la ignorancia e impidiendo que los humanos descubran la verdad sobre su origen divino. Varias escuelas gnósticas primitivas asocian a este ser con el Yahvé del Antiguo Testamento. Para ellas, Yahvé no era el padre de Jesús, sino el arconte que intentó impedir la revelación del Dios verdadero. Esto nos lleva a un punto clave de esta serie. Se construyó la adoración institucionalizada sobre un antiguo malentendido espiritual. ¿Será que los templos, los sacrificios, las reglas rígidas y los castigos eternos no fueron obra del Creador, sino de un impostor que se apropió del trono divino? No hablamos de nuevas teorías. Hablamos de testimonios registrados por personas que vivieron en los primeros siglos de nuestra era, que conocieron de cerca a los apóstoles, que experimentaron el impacto del mensaje de Jesús, pero que fueron silenciados. Sus palabras, sus evangelios, sus advertencias fueron consideradas herejías.
Pero ahora, con la salida a la luz de estos textos, la pregunta vuelve con fuerza. ¿Es la historia que nos contaron realmente la verdad completa? Estos manuscritos muestran claramente que existe una diferencia entre el Dios revelado por Jesús y el Yahvé del Antiguo Testamento. Y no solo una diferencia de estilo o lenguaje, sino una diferencia de esencia. Mientras uno invita al amor, la conciencia y la libertad, el otro se impone con miedo, control y reglas. ¿Y no es esto precisamente lo que Jesús vino a confrontar? ¿No dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? ¿Qué verdad es esta sino la identidad del Dios verdadero? Muchos dirán que estos textos son peligrosos, que son mentiras del enemigo. Pero es curioso cómo las mayores amenazas para la estructura religiosa siempre han sido los textos que desafían el statu quo, que muestran un camino directo entre la humanidad y lo divino, sin intermediarios, sin sacerdotes, sin miedo. Textos como los que revelamos aquí, textos que hablan de un Dios que no necesita adoración, sino conexión, que no se alimenta de sangre, sino de la conciencia despierta. Y ahora, dado todo esto, quiero invitarte a una profunda reflexión. Si el Dios que has aprendido a adorar exige temor, sacrificio y sumisión total, ¿estás realmente adorando al Dios verdadero? ¿O estás siguiendo un sistema forjado por un impostor espiritual que ha reemplazado a la luz? Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que los manuscritos prohibidos revelan el verdadero rostro de Yahvé? Comenta con la frase, los textos olvidados dicen la verdad, si empiezas a comprender lo que muchos nunca se han atrevido a cuestionar. Retomemos el tema donde lo dejamos, y ahora es un momento crucial para comprender una de las mayores tensiones espirituales de toda la Biblia. La ruptura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, o mejor dicho, el cambio radical en la forma en que se presenta a Dios, antes y después de Jesús. Si has percibido una profunda diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento, con su rigidez, su sed de obediencia, guerras, sacrificios y juicio, y el Dios que Jesús presenta como un Padre amoroso, acogedor y misericordioso, entonces, no estás solo. Muchos ya han percibido esta ruptura, pero pocos se atreven a hablar de ella abiertamente. Y aquí es precisamente donde entra Pablo, con una afirmación que parece gritarnos al leerla con atención. En Hechos 17:23, Pablo se encuentra en Atenas, ante el Areópago, uno de los centros de debate filosófico más importantes de la época. Observa que hay muchos altares dedicados a diferentes dioses, pero uno en particular llama su atención. Un altar con la inscripción «Al Dios desconocido». Y es precisamente en este altar donde comienza su discurso, diciendo algo impactante. «El Dios que adoráis sin conocer, ese es el Dios que yo os anuncio». Esta afirmación, que parece un mero intento de conectar culturalmente con los griegos, en realidad esconde una revelación espiritual explosiva. Porque piénsenlo, si Pablo dice que está revelando a un Dios previamente desconocido, esto no significa que el Dios que está a punto de presentar no sea el mismo Dios del Antiguo Testamento, ya que Yahvé o YHWH era ampliamente conocido por los judíos e incluso por los pueblos vecinos. Entonces, ¿quién era este Dios que Pablo presenta como nuevo, oculto, revelado solo ahora? Esta es una de las pistas más directas de la teoría del reemplazo espiritual. Esta teoría sugiere que el Dios verdadero, el Creador Supremo, la fuente de toda luz, estuvo oculto durante mucho tiempo por otro ser que tomó el control de la narrativa religiosa. Un ser que se impuso como el único Dios, exigió ser adorado, estableció un sistema legalista y punitivo y se presentó como Yahvé. Pero ahora, con la llegada de Jesús y la predicación de Pablo, esta identidad oculta comienza a ser expuesta, revelada y finalmente reemplazada.
Pablo conocía con precisión el significado de sus palabras. Era un profundo conocedor de la Torá, las leyes mosaicas y los escritos judíos. Conocía a Yahvé, creció sirviendo a este Dios, persiguiendo en su nombre, y sin embargo, tras la experiencia del camino a Damasco, cambió por completo su lenguaje. Dejó de invocar a Yahvé y comenzó a hablar del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no lo llamó Yahvé. Rompe con el patrón del Antiguo Testamento y presenta una nueva revelación, la revelación de un Dios sobre todos los dioses, de una divinidad que no se rige por la ira, la sangre ni las imposiciones, sino por la gracia, la verdad y la libertad. Lo más sorprendente es que, incluso en los escritos de Pablo, vemos que él sabe que esta revelación no será aceptada por todos. Afirma que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, un texto que a menudo se interpreta como una referencia al diablo, pero que, dentro del contexto espiritual gnóstico, podría aplicarse perfectamente a la figura del arconte que ha ocupado el lugar del Dios verdadero y ha sido adorado como si fuera Él. Esto conecta directamente con lo que ya hemos visto en los manuscritos de Nag Hammadi y otras tradiciones espirituales. La existencia de un impostor divino, una entidad que se ha colocado en el trono de la divinidad, pero que no es el creador original. Y esta es la clave para comprender la tensión entre los dos testamentos. Jesús aparece diciendo que vino a revelar al Padre. Y Pablo, su apóstol más audaz, confirma esta revelación al afirmar que el Dios que ahora proclama era previamente desconocido. En otras palabras, nunca fue Yahvé, nunca fue quien exigía sacrificios ni castigaba con plagas. Era alguien más, era alguien oculto, invisible, a veces silenciado, pero que ahora, a través del mensaje del Evangelio, emergía con todo su poder liberador. Imaginemos ahora el impacto que esto tuvo en la gente de la época. Para los judíos criados bajo la ley de Moisés, oír que el Dios verdadero era otro y que ahora se revelaba a través de un hombre crucificado fue un escándalo. Y para los griegos, que tenían cientos de dioses y una profunda filosofía, oír que había un solo Dios por encima de todos, que no habitaba en templos, que no necesitaba sacrificios y que estaba dentro de cada uno, fue una locura. Sin embargo, Pablo proclamó con valentía: «Este es el Dios que os anuncio». Y ahora, esta misma revelación se les anuncia, un Dios que no exige que obedezcan leyes imposibles, que no los amenaza con castigo eterno, que no exige derramamiento de sangre ni miedo, sino que simplemente los invita a despertar. Este Dios, que permanece desconocido para muchos hasta el día de hoy, es el Dios del Espíritu, el Dios de la verdad interior, el Dios de Jesús, no el Yahvé de las guerras, los celos y la imposición. Pero ¿por qué se sigue ignorando tanto esta revelación? ¿Por qué la mayoría de las iglesias siguen presentando a un Dios que castiga, que está enojado, que envía enfermedades y plagas? La respuesta es simple: porque el sistema religioso aún está controlado por estructuras nacidas del miedo, no del amor. Y el miedo sirve a los propósitos del impostor. El miedo aprisiona, el miedo esclaviza. El miedo impide ver la luz, y por eso esta revelación es tan urgente. Porque al reconocer que el Nuevo Testamento rompe con Yahvé y presenta a otro Dios, el verdadero, comienzas a ver la vida espiritual de una manera completamente nueva. Dejas de culparte, de sentirte indigno, de vivir en un estado constante de juicio, y comienzas a comulgar con la fuente original, con el Dios de amor, conciencia y verdad. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti está despertando, y esto es solo el principio. Pero ahora quiero saber de ti. ¿Crees que Pablo estaba revelando un Dios distinto de Yahvé?
Comenta abajo con la frase, el Dios desconocido es el verdadero Padre, si estás empezando a comprender esta sustitución espiritual. Esto no solo ayuda a fortalecer a esta comunidad que ha despertado, sino también a promover este video a más personas que necesitan escuchar esta verdad. Continuando nuestra investigación espiritual, profundizando aún más en las raíces ocultas de la divinidad presentada en las Escrituras, ahora debemos dirigir nuestra atención a algo que inquieta a muchos en silencio, pero que pocos tienen el valor de decir en voz alta las características contradictorias de Yahvé. Si alguna vez has leído la Biblia con atención, sin los filtros religiosos impuestos a lo largo de la historia, sin duda has sentido esta inquietud. ¿Cómo puede el mismo Dios que dice «no matarás» ordenar un genocidio? ¿Cómo puede el mismo Dios que exige amor al prójimo castigar a los hijos por los pecados de sus padres hasta la tercera y cuarta generación? Estas contradicciones no son solo detalles, son demasiado profundas para ser ignoradas. Comencemos analizando directamente quién se presenta Yahvé. En varios textos del Antiguo Testamento se define como un Dios celoso, y no solo celoso en sentido simbólico, sino posesivo, controlador e inflexible. En Éxodo 25 declara, «Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación». Esta sola declaración revela un patrón de castigo colectivo, injusto a los ojos de cualquier conciencia ética, y que contrasta radicalmente con las enseñanzas de Jesús, quien dijo, «Perdona 70 veces 7». Yahvé también es descrito como guerrero, líder de batalla, estratega de la destrucción. En Deuteronomio, por ejemplo, ordena la destrucción de naciones enteras, hombres, mujeres, niños e incluso animales. En Josué, ordena quemar las ciudades hasta los cimientos y que nadie se salve. ¿Le suena esto familiar al Dios presentado por Jesús, que sana, acoge, protege, abraza a los pecadores y predica el amor a los enemigos? Hay aquí una profunda ruptura, una que quienes buscan sinceramente la verdad no pueden ignorar. El contraste se hace aún más evidente cuando observamos que, en el Nuevo Testamento, Jesús no solo no repite estos patrones violentos, sino que los revierte por completo. Dice, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen, evita las lapidaciones, perdona a las adúlteras y come con publicanos y pecadores, no mata, no hiere ni castiga con plagas, no exige sangre, al contrario, se entrega en sacrificio voluntario, rompiendo con toda la lógica de un Dios que exige algo a cambio de la obediencia. La pregunta entonces resuena. ¿Cómo puede el Dios de Jesús ser el mismo Yahvé del Antiguo Testamento? Y si sientes esta incomodidad, debes saber que no estás solo. Muchas almas despiertas ya se han dado cuenta de que la imagen de Yahvé es completamente incompatible con la naturaleza del Padre revelada por Cristo. Pero la mayoría de la gente se traga estas contradicciones, intentando justificarlas con argumentos doctrinales, como si Dios hubiera cambiado con el tiempo o simplemente actuara de manera diferente. Pero Dios no cambia. Esto se afirma en las propias Escrituras. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, si hay un cambio en su forma de actuar, quizás estemos hablando de entidades diferentes. Y aquí es donde la teoría del reemplazo espiritual cobra aún más fuerza. Quizás Yahvé fue una deidad que ocupó un lugar de honor durante siglos, pero nunca fue el verdadero Padre Celestial que Jesús vino a revelar. Quizás todo lo que leemos en el Antiguo Testamento es el relato de una entidad que dominó al pueblo de Israel con temor, mientras el Dios verdadero permanecía oculto, esperando el momento oportuno para manifestarse a través de la luz. Puede que esta teoría te parezca poderosa, pesada y peligrosa, y lo es,
porque sacude los cimientos de lo que te han enseñado toda la vida, pero también es liberadora. Porque cuando empiezas a observar estas contradicciones con los ojos abiertos, te das cuenta de que no es tu locura ni falta de fe, es discernimiento, es intuición espiritual, es el llamado del Espíritu a una verdad superior. Veamos otras contradicciones. En 1 Samuel 15:3, Yahvé le ordena a Saúl: ve ahora, ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene, y no les perdones. Mata pues a hombres y mujeres, a niños y lactantes, a bueyes y ovejas, a camellos y asnos. Ahora pregunto, ¿qué clase de deidad ordenaría matar a niños e incluso a animales inocentes? ¿Suena esto a un acto de justicia o a brutalidad? Compárese con lo que dijo Jesús: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. La diferencia es evidente. En otro pasaje, en Números 31, vemos a Moisés, bajo las órdenes de Yahvé, liderando una guerra contra los madianitas, donde los hombres son asesinados y las mujeres vírgenes se salvan como botín de guerra. Estos pasajes son tan grotescos que muchas iglesias ni siquiera los leen desde el púlpito. ¿Y por qué? Porque el Yahvé que se presenta allí se asemeja más a un líder tribal ávido de poder que a un Dios de amor incondicional. Estas características ya no pueden ocultarse. Yahvé se presenta como un Dios de leyes, de condenación, de sacrificios sangrientos y de amenazas constantes. Mientras que Jesús presenta al Padre como un Dios de gracia, de reconciliación y de vida abundante. Y lo que es más, Jesús nunca llamó a Dios Yahvé. Se refirió a Él como Padre, como Abba, un término íntimo, casi infantil. No es casualidad, es revelación. Y quizás ahora todo empieza a tener más sentido. Quizás estas contradicciones no sean defectos en el carácter de Dios. Quizás sean señales de que el nombre de Dios ha sido usurpado por una entidad inferior, haciéndose pasar por Él durante generaciones. Y si ese es el caso, entonces la misión de Jesús era, sobre todo, revelar al verdadero Padre y desenmascarar al impostor. Ahora, quiero saber qué opinas de todo esto. ¿Has notado estas contradicciones antes? ¿Alguna vez te ha confundido cómo actúa Yahvé en tu lectura de la Biblia? Comenta abajo con la frase: noté la diferencia entre Yahvé y el Padre de Jesús, si este contenido te ayuda a ver con más claridad. Continuemos este viaje de revelación, entrando ahora en una de las partes más desafiantes y quizás más liberadoras de este profundo estudio espiritual. Hasta ahora hemos visto las intensas contradicciones en el carácter de Yahvé, las diferencias entre Él y el Dios revelado por Jesús, los manuscritos prohibidos que apuntan a un impostor espiritual y la referencia de Pablo a un Dios desconocido, hasta entonces oculto a la humanidad. Pero ahora debemos ir más allá de la comparación y la sospecha. Es el momento de preguntarnos con valentía: si Yahvé no era el Dios verdadero, ¿quién lo era? O mejor dicho, ¿quién tomó el lugar del Dios verdadero y asumió el trono de la divinidad ante los ojos de los hombres? Esta pregunta puede resultar insoportable para muchos, y lo comprendo, porque no solo desafía las enseñanzas religiosas inculcadas en nosotros desde la infancia, sino que también expone la posibilidad de una profunda manipulación espiritual, orquestada no solo por hombres, sino por entidades que operan tras bambalinas de la realidad. Y aquí entramos en una de las teorías más intrigantes y peligrosas del pensamiento espiritual antiguo, la teoría del demiurgo, un ser espiritual que usurpó el rol de Dios y se hizo pasar por el Creador, estableciendo un sistema de control, miedo e ilusión. Según diversas tradiciones gnósticas, el demiurgo es una entidad espiritual inferior, una emanación imperfecta surgida de la creación original, quien, por arrogancia e ignorancia, llegó a creerse el único Dios.
Crea entonces el mundo material a su imagen distorsionada y en lugar de promover la libertad y la conciencia, implementa un sistema de encarcelamiento, un verdadero teatro cósmico donde las almas se mantienen en la ignorancia, sirviendo a una deidad que exige adoración, sacrificio y obediencia ciega. Y ahora piensen, ¿no les suena familiar? Un ser que se presenta como el único Dios, que exige obediencia absoluta, que es celoso, punitivo, que impone leyes estrictas, que ordena asesinatos en su nombre, que se enfurece con frecuencia y que se declara el único soberano. ¿Cuántas veces hemos leído esto sobre Yahvé en el Antiguo Testamento? La similitud con la descripción del demiurgo es aterradora. Y es precisamente por eso que tantos pensadores espirituales a lo largo de la historia comenzaron a preguntarse, ¿era Yahvé el demiurgo disfrazado? Ocupó el lugar del verdadero Dios y condujo a la humanidad a un culto que era, de hecho, una forma de dominación espiritual disfrazada de fe. En la cosmología gnóstica, el demiurgo no actúa solo. Está rodeado de los arcontes, entidades espirituales que colaboran en su plan para mantener a la humanidad engañada. Influyen en ideas, religiones, sistemas políticos y sociales, crean divisiones, siembran miedo y manipulan la verdad. Todo esto para que la humanidad permanezca alejada de su esencia divina y nunca descubra la verdadera conexión con el Dios que está por encima de todo esto. El Dios de la luz, el Dios que habita en cada uno de nosotros, que no necesita templos ni sacrificios, sino que se revela en un corazón despierto. Y esta teoría no se limita a los textos gnósticos. También resuena en tradiciones más antiguas, como los registros sumerios, donde dioses poderosos libran guerras y ejercen control sobre las civilizaciones humanas, exigiendo obediencia y ofreciendo conocimiento limitado como forma de control. La figura de Enlil, por ejemplo, en las tablillas sumerias, tiene un perfil muy similar al de Yahvé. Un Dios severo, controlador y exigente que castiga con fuerza, pero que cree estar cumpliendo la voluntad divina. Y una vez más, nos enfrentamos a la pregunta, ¿no son estos antiguos dioses los mismos arcontes de otras tradiciones? ¿Y no es Yahvé, entre ellos, simplemente otro nombre dado a una entidad que ha reemplazado a la verdadera divinidad? Lo más aterrador es que si esta sustitución realmente ocurrió, y la creciente evidencia sugiere que así fue, no fue solo teológica, fue energética, fue espiritual. Millones de personas a lo largo de los siglos han dirigido su fe, sus oraciones, su devoción a una entidad que no es el verdadero creador. Esto significa que todo el sistema religioso podría haberse construido sobre cimientos falsos. Un sistema donde el nombre de Dios se usó para controlar, no para liberar. Donde la figura divina se transformó en un reflejo de los peores rasgos humanos: celos, venganza, ira, poder. Y lo más irónico es que Jesús vino precisamente a romper este sistema. No solo presentó un nuevo camino, denunció el antiguo, les dijo a los religiosos, «Vuestro padre es el diablo, porque queréis hacer sus deseos». Esto no se lo dijo a los paganos, sino a los líderes religiosos de la época. También dijo que nadie conoce al Padre sino el Hijo, lo que indica que el Dios que vino a revelar no era el que se adoraba en los templos. Esto tiene peso, debe tomarse en serio. Jesús no vino a reforzar el sistema. Vino a desenmascarar al impostor y a restaurar el acceso al Dios verdadero, el Padre de amor y luz. Y aquí Pablo interviene de nuevo al afirmar que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernantes de este mundo de tinieblas, términos que cobran mucho más sentido al comprender la cosmología gnóstica de los arcontes. El mundo material, en este escenario, no es obra del Dios Supremo, sino del impostor, el demiurgo. Y por eso todo aquí es corrupto.
Los sistemas, las instituciones, las religiones, las jerarquías. Por eso tanta gente vive con culpa, miedo y vergüenza, creyendo que siempre le deben algo a Dios, cuando en realidad este Dios que exige todo esto nunca fue el verdadero. Pero quizás te preguntes, si esto es cierto, ¿dónde está el Dios verdadero? ¿Dónde ha estado todo este tiempo? La respuesta es simple, pero profunda. Él nunca ha estado lejos, siempre ha estado dentro. Oculto por la ilusión, silenciado por las mentiras, silenciado por el ruido de las doctrinas, pero siempre presente. Lo que Jesús hizo fue levantar el velo. Lo que Pablo hizo fue proclamar al Dios desconocido. Y lo que hacemos aquí, en este video, es continuar este movimiento de despertar. Un llamado para que no solo cuestiones el sistema, sino que lo trasciendas, que puedas superar el miedo y acceder a la verdad que vibra en tu espíritu. Ahora, quiero saber de ti. ¿Tiene sentido esto? ¿Sientes que algo en tu interior ya lo sabía incluso antes de oírlo? Comenta abajo. El impostor espiritual ha sido desenmascarado si estás empezando a ver con claridad lo que siempre ha estado ante nuestros ojos, pero que apenas ahora hemos llegado a ver. Continuemos esta inmersión profunda en la revelación que se ocultó cuidadosamente durante siglos. Ahora que entendemos la posible identidad del impostor espiritual que se hizo pasar por el verdadero creador, debemos abordar otro punto fundamental. ¿Por qué esta revelación ha sido tan duramente censurada a lo largo de la historia? ¿Qué motivó a líderes, instituciones e imperios enteros a borrar nombres, quemar manuscritos, destruir el conocimiento e imponer dogmas incuestionables al pueblo? La respuesta, por incómoda que parezca, es simple y ancestral: el control. Si se quiere dominar a un pueblo, no hay arma más poderosa que el miedo disfrazado de fe. ¿Y qué podría ser más efectivo que establecer un Dios oficial? Uno que exige obediencia ciega, castiga con castigos eternos, se ofende fácilmente y necesita ser apaciguado constantemente con rituales, sacrificios o diezmos. Yahvé, con todas sus características contradictorias, encaja a la perfección en este papel. Pero para que este plan funcionara, era necesario eliminar todo aquello que pudiera despertar a la humanidad hacia el verdadero Dios, aquel que no exige adoración, sino conciencia. Y esto es precisamente lo que empezó a ocurrir en los primeros siglos de la era cristiana, cuando el mensaje original de Jesús empezó a inquietar a los poderosos. Las palabras de Cristo hablaban de un Padre que mora en secreto, que no se encuentra en templos, que no es excluyente, que no castiga, sino que ama. Era una amenaza directa para el sistema, sustentado precisamente por el miedo y la autoridad religiosa. Fue en este contexto que surgieron los concilios eclesiásticos, reuniones dirigidas por autoridades políticas y religiosas que decidían, literalmente, lo que Dios podía o no podía hacer. El más famoso de estos eventos es el Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 de Cristo bajo el emperador romano Constantino. El objetivo declarado era unificar la fe cristiana dentro del Imperio Romano, pero lo que realmente ocurrió allí fue la institucionalización de la espiritualidad. En lugar de permitir que el espíritu fluyera libremente, como enseñó Jesús, decidieron crear una doctrina única, una interpretación oficial y eliminar todo lo que se considerara herejía. ¿Y qué era herejía? Cualquier texto, idea o revelación que desafiara la autoridad de Yahvé como el único y soberano. Fue entonces cuando muchos textos fueron eliminados de las escrituras, borrados de los registros oficiales y quemados en plazas públicas. Libros como Enoc, que hablaba de entidades espirituales que engañaban a la humanidad, el Evangelio de Tomás,
que retrataba a un Cristo que señalaba al Dios interior, no a una deidad externa y autoritaria, y el Evangelio de María, que revelaba que la verdadera comunión con lo divino se alcanzaba mediante el autoconocimiento. Todo esto fue tildado de peligroso, demoníaco y falso. ¿Pero por qué? Porque estos textos amenazaban el sistema de poder que se había formado en torno a la figura de Yahvé. Imaginen por un momento si se hubieran aceptado los textos gnósticos, si la gente supiera que el mundo fue creado por una entidad inferior y que el Dios verdadero se encuentra más allá de las apariencias, accesible solo a través de la conciencia despierta. Imaginen si hubieran comprendido que la salvación no se logra siguiendo reglas externas, sino mediante la transformación interna. Esto habría puesto fin a la estructura de las iglesias, el diezmo, los intermediarios religiosos, las indulgencias y la manipulación política basada en la fe. Y no crean que esta censura es cosa del pasado. A lo largo de la Edad Media, las persecuciones se intensificaron. La Inquisición persiguió y asesinó a miles de personas acusadas de herejía. Se quemaron libros, se silenció a filósofos, se torturó a místicos. Todo en nombre de un Dios que, irónicamente, afirmaba ser amor, pero cuya imagen pública era de puro terror. ¿Y quién era este Dios sino Yahvé, que seguía ostentado en el trono de la divinidad oficial por líderes ávidos de control? La Iglesia se convirtió en el brazo institucional de una entidad espiritual que exigía sumisión total. Y lo más triste es que millones de personas comenzaron a asociar a Dios con la culpa, el castigo y el miedo. ¿Cuántas generaciones crecieron creyendo que eran pecadores por naturaleza, que siempre estaban en deuda con Dios, que debían pagar el precio de su existencia? Todo esto fue sembrado por una teología basada en Yahvé, una teología que servía a los intereses humanos mucho más que a la verdad divina. Pero el espíritu jamás pudo ser silenciado por completo, incluso con los textos quemados y las copias ocultadas. Incluso con la persecución de los místicos, sus palabras resonaron a través del tiempo. Incluso con el miedo extendido, siempre hubo quienes, en el fondo, sentían que algo andaba mal con el Dios al que se les obligaba a adorar. Estos eran los verdaderos buscadores, los que se atrevieron a desafiar el sistema, los que, como nosotros, se negaron a aceptar una verdad impuesta. Y ahora, después de siglos, esta revelación resurge con fuerza. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, los textos gnósticos de Nag Hammadi, los evangelios apócrifos recuperados por investigadores y espiritualistas, todo esto sale a la luz para restaurar la imagen del Dios verdadero, aquel que nunca necesitó dogmas para ser conocido. La censura pudo haber funcionado durante un tiempo, pero la verdad siempre encuentra la manera de florecer. ¿Ahora entiendes por qué se ocultaron estos textos? ¿Por qué se mantuvo el nombre de Yahvé como el centro del culto oficial? Porque era necesario alejar a la humanidad de su verdadero poder espiritual. Y esto solo sería posible manteniendo un Dios que impone, exige, divide y amenaza. Un Dios que se asemeja más a un tirano cósmico que al Padre amoroso que Jesús nos reveló. Por lo tanto, tu despertar de conciencia no es casualidad, es fruto de un llamado ancestral, un susurro espiritual que ha atravesado los siglos, sobreviviendo al fuego, al azote, al silencio. Y ahora llega a ti diciéndote, fuiste engañado, pero nunca estuviste solo. El Dios verdadero siempre ha estado contigo, esperando solo que lo reconozcas más allá de los nombres, más allá de las imágenes, más allá de los templos. Continuemos nuestro camino con los ojos ahora más abiertos y la mente más sensible a lo que se esconde tras la fe que nos enseñaron a seguir. Tras comprender cómo el nombre de Yahvé se mantuvo en el centro del culto oficial mediante concilios, censura y estructuras de poder,
inevitablemente llegamos a la pregunta más directa y urgente de todas. ¿Cómo impacta esta sustitución espiritual en la fe de la gente común hoy en día? ¿Cómo afecta a nuestra forma de orar, adorar y conectar con lo divino? Esta pregunta no es teórica. Afecta directamente la vida cotidiana de millones de personas que sinceramente desean conectar con Dios, pero sienten que sus oraciones alcanzan un límite espiritual, que sus ayunos no les traen el alivio prometido, que sus súplicas se pierden en el vacío. Y la gran verdad, por incómoda que sea, es que muchos se conectan con una imagen distorsionada de Dios, un reflejo del impostor espiritual, no de la verdadera fuente. Cuando alguien reza a un Dios que juzga, castiga, exige perfección y amenaza con la condenación eterna, no cultiva una relación con lo divino, sino con el miedo. Y el miedo, como dijo el apóstol Juan, expulsa el amor. El miedo paraliza, aprisiona y enferma. El miedo espiritual es la herramienta de control más eficaz porque hace creer a la persona que se está salvando cuando, en realidad, está aprisionada en su interior. Imaginen la escena. Una persona sincera y de corazón puro se arrodilla entre lágrimas, pidiendo perdón a un Dios que, según ella, siempre está enojado, siempre decepcionado, siempre exigiendo más. Esta persona reza creyendo que debe hacerse digna de amor. Y esta es la tragedia espiritual de la sustitución. Ha intercambiado la verdad de la gracia por la ilusión de una deuda eterna. Y no se trata solo de la oración. La adoración también se ha visto afectada. ¿Cuántas canciones, himnos y mensajes en los servicios de adoración hablan de un Dios que desciende con fuego, que lucha por nosotros, que exige santidad, que corrige con vara? Este perfil espiritual no tiene relación con el Padre que Jesús presentó. Jesús nunca enseñó una adoración basada en el miedo ni la manipulación emocional. Al contrario, dijo que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y esto no tiene nada que ver con ceremonias repetitivas, sino con una conciencia despierta. La adoración al Dios verdadero es silenciosa, interna, espontánea, basada en la libertad, no en la presión. Pero la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que adoran un falso reflejo. Les enseñaron que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, pero no les dijeron que este temor era reverencia, no pavor. Fueron adoctrinados para buscar un Dios externo, allá arriba, distante, separado, mientras que el Dios verdadero siempre ha estado dentro, esperando ser reconocido. Esta desconexión es el verdadero colapso de la fe moderna, y el impacto de todo esto es devastador. Personas buenas y espiritualmente sinceras viven llenas de culpa espiritual, creyendo que siempre están en deuda, que siempre les falta la santidad requerida, que siempre buscan una salvación que parece inalcanzable. Pero lo que no comprenden es que intentan complacer a una entidad que se alimenta de la obediencia ciega, la adoración forzada y el miedo. Intentan conectar con una imagen moldeada por sistemas de poder y no con el Dios que los creó libres. ¿Ves cómo esto lo cambia todo? Porque si ha ocurrido una sustitución espiritual, si Yahvé realmente ha ocupado el lugar del Dios verdadero en los altares y en las conciencias, entonces todo el sistema de fe que tenemos hoy está desalineado con la fuente. Esto no significa que todos estén perdidos, pero sí significa que la mayoría mira hacia el lado equivocado, siguiendo un camino que parece correcto, pero que fue pavimentado por manos humanas para el control y la manipulación. Y lo más peligroso es que cuanto más tiempo se adora a este Dios falso, más se endurece espiritualmente, porque este tipo de adoración no genera amor. Genera fanatismo, genera juicio, genera orgullo espiritual. ¿Cuántas veces has visto a gente defendiendo a Yahvé con violencia verbal, deseando el infierno a quienes piensan diferente? Esto no es fruto del Espíritu,
Es fruto de una fe basada en la figura del impostor espiritual que ha tomado el trono de lo divino. El Dios verdadero no inspira arrogancia espiritual, inspira compasión, empatía y silencio interior. Y aquí es donde debemos detenernos a reflexionar. Hemos sido engañados espiritualmente durante siglos. Hemos rezado a una entidad que no nos escucha porque no es luz, sino una sombra disfrazada. Hemos construido templos, ministerios, misiones e imperios de fe en torno a un nombre que nunca ha representado al Dios verdadero. Estas no son preguntas fáciles, pero son necesarias. Porque solo cuando la ilusión se desvanece, la luz puede entrar. La buena noticia es que la conciencia está despertando. Cada vez más personas se cuestionan, perciben que algo anda mal y se dan cuenta de que las respuestas fáciles de la religión ya no satisfacen. Buscan la fuente. Y Jesús mismo dijo que quien busca, encuentra. Encontrar, en este caso, significa romper las ataduras de la falsa adoración y descubrir que Dios no está en un trono de oro exigiendo sumisión, sino dentro de ti, esperando solo ser reconocido. Esta revelación lo cambia todo. Cambia nuestra forma de orar, cambia nuestra perspectiva sobre la espiritualidad, cambia nuestra forma de tratar a los demás. Porque cuando comprendes que el Dios verdadero es amor puro, dejas de servir por miedo y comienzas a caminar con conciencia. Ya no rezas pidiendo perdón a un tirano, sino que te abres a la luz que transforma. Ya no cantas intentando complacer a un ser distante, sino que conectas con la vibración divina que late en tu interior, y esto es liberador. Porque finalmente te das cuenta de que ya no estás atrapado por un sistema. Eres libre de vivir una espiritualidad real, orgánica y viva, sin culpa, sin imposiciones. Y cuando esta luz se enciende en tu interior, nadie puede apagarla. Ninguna doctrina puede volver a aprisionarte. Ninguna amenaza espiritual puede silenciarte. Porque sabes, el Dios que mora en ti es más grande que cualquier nombre impuesto, más grande que cualquier libro manipulado, más grande que cualquier sistema religioso. Ahora, quiero saber de ti. ¿Tiene sentido todo esto? ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no eran escuchadas? ¿Que había algo mal con el Dios que te enseñaron a adorar? Comenta abajo con la frase: quiero conectar con la verdadera fuente, si sientes que este mensaje está activando tu conciencia espiritual. Retomemos el tema donde lo dejamos, pues ahora hemos llegado al momento más transformador de este viaje. ¿Cómo discernir al Dios verdadero entre tantas voces, tradiciones y manipulaciones históricas? Esta es quizás la pregunta más importante de toda tu vida espiritual. Y responderla requiere más que conocimiento, requiere presencia, sensibilidad y la valentía de salir de tu zona de confort religiosa. Después de todo lo que hemos revelado hasta ahora sobre el posible reemplazo espiritual, sobre el impostor divino que sustituyó a la fuente verdadera, sobre cómo esto ha afectado nuestra forma de orar, adorar y creer, la pregunta que flota en el aire es: ¿cómo puedo conectar con el Dios verdadero? ¿Cómo sé si estoy hablando con el Creador o con un reflejo distorsionado, un eco del sistema? La respuesta empieza en ti, y no es solo un cliché. Hablo de algo real y perceptible. La voz interior, la chispa divina que siempre ha estado ahí, aunque esté silenciada por doctrinas, tradiciones familiares o miedos. Esta voz no grita, susurra, no acusa, guía, no condena, despierta. Es completamente diferente de la narrativa religiosa tradicional que te dice que debes sacrificarte para ser aceptado, que siempre estás en deuda, que debes pagar el precio. El Dios verdadero, el creador de la luz, nunca te aprisiona. Te despierta. Y este es el primer principio para discernir la verdadera fuente espiritual. El Dios verdadero siempre te conduce de vuelta a tu interior, no al control externo.
No te exige seguir una jerarquía humana, un intermediario, un título eclesiástico. No impone el miedo para mantener tu obediencia. No te amenaza con el infierno, te invita a la verdad. Y aquí hay una clave poderosa. Si la voz que escuchas en tu espiritualidad te causa culpa constante, miedo al castigo, vergüenza por quién eres y te obliga a seguir reglas sin comprenderlas, esa voz no proviene del Dios verdadero. Es un remanente de la sustitución espiritual, del sistema autoritario basado en Yahvé, del impostor que se alimenta de tu inseguridad espiritual. Ahora reflexiona. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de orar más para ser aceptado? ¿Cuántas veces has temido el castigo de Dios por no hacer todo bien? ¿Cuántas veces tu fe se ha guiado más por el miedo al castigo que por el amor a la luz? Estas son señales de que estabas conectado a una imagen falsa, a un reflejo distorsionado, y no a la fuente liberadora. Y cuando empiezas a escuchar tu voz interior, empiezas a recordar quién eres. Sí, recuerda. Porque esta conexión con el Creador no se aprende, es algo que se despierta, ya está ahí. El problema es que ha sido sofocada por años de doctrina basada en la obediencia, no en la conciencia. La tradición religiosa nos ha enseñado a menudo a dudar de nosotros mismos, a desconfiar de nuestra intuición, a tratar la voz interior como un engaño y la voz del púlpito como la única verdad. Pero aquí hay un principio incuestionable para discernir al Dios verdadero. Él nunca te exigirá que niegues tu propia conciencia para seguirlo. Si para creer necesitas reprimir tus preguntas, ignorar tus dudas u obligar a tu mente a aceptar algo que tu espíritu rechaza, entonces detente, cuestiona. Esta exigencia es la marca del impostor, no del Padre. El Dios verdadero respeta tu ritmo, tu proceso, tu humanidad. Te guía, pero nunca te manipula. Te despierta, pero nunca te invade. Te invita a ver con claridad, no a obedecer en la oscuridad. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No dijo, la fe os atará, ni la obediencia os salvará. Dijo, la verdad os hará libres. Y la verdad que os libera no es la que viene de afuera hacia adentro, sino la que viene de adentro hacia afuera. Por eso, discernir al Dios verdadero no es una tarea racional. No se trata de saber teología ni memorizar versículos. Es una práctica espiritual íntima, continua y sensible. Se trata de empezar a observar: cuando oro, me siento libre u oprimido. Cuando medito, siento paz o culpa. Cuando pienso en Dios, mi corazón se expande o se encoge. Las respuestas a estas preguntas son más valiosas que cualquier dogma. Otro principio poderoso para este discernimiento: el Dios verdadero no se limita a su nombre. Si te han enseñado que solo puedes hablar con Dios usando un nombre específico y que cualquier otro nombre es herejía o invocación demoníaca, ten cuidado. Esta creencia proviene del impostor, no de la fuente. El creador de la existencia no está limitado por sílabas humanas. No es tan pequeño como para necesitar una etiqueta para escucharte. El Dios verdadero reconoce la vibración de tu corazón, no la pronunciación de tu boca. Y cuando empiezas a liberarte de estas ataduras mentales, espirituales y emocionales, algo nuevo empieza a suceder. Oras de manera diferente, vives de manera diferente, sientes el espíritu con mayor intensidad, con mayor claridad. La culpa da paso a la confianza, la rigidez a la ligereza, la obligación se transforma en presencia. Y todo esto porque has abandonado el sistema y has entrado en la fuente. Pero no pienses que este camino estará libre de oposición. El sistema religioso, aún controlado en muchos casos por la energía del impostor, intentará acusarte. Te llamarán hereje, rebelde, impostor. Dirán que estás perdido. Pero recuerda,
Quienes están conectados con el Dios verdadero no necesitan la aprobación del sistema. Tú lo sabes, tu espíritu lo confirma. La verdad no necesita ser defendida a gritos. Se sostiene por sí sola. Y este es el momento de que tomes una postura. Ya no estás atrapado en la narrativa del Yahvé guerrero, celoso y punitivo. Ahora empiezas a conocer al Dios que despierta, que te invita a la expansión, que no exige diezmos, sacrificios ni penitencia, sino simplemente que seas tú. Porque cuando eres quien naciste para ser, en tu totalidad, estás en armonía con la creación. Este discernimiento es un proceso, sí, a veces lento, a veces doloroso, pero también es profundamente transformador. Y nunca volverás a ser el mismo después de experimentarlo, porque la conciencia, una vez expandida, nunca regresa a su estado anterior. Verás la presencia divina en todo. Te darás cuenta de que el cielo nunca fue un lugar futuro, sino un estado interior. Comprenderás que el Dios verdadero nunca necesitó miedo, sino solo tu atención despierta. Y ahora, quiero invitarte a dejar tu testimonio aquí. ¿Te parece lógico? ¿Sientes que has empezado a discernir entre la falsa imagen de Dios y la verdadera fuente? Comenta abajo con la frase, el Dios verdadero despierta en mi interior. Si este contenido está activando tu conciencia profundamente. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti está despertando con fuerza. Y no es casualidad. Eres de los pocos que no se conforman con respuestas prefabricadas. Quieres profundizar. Y por eso, felicitaciones por tu valentía y conciencia. Ahora, para fortalecer aún más este viaje, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí rompemos paradigmas, cuestionamos lo que debe cuestionarse y caminamos hacia la verdad espiritual que tantos han intentado ocultarte. Si este mensaje te conmovió de alguna manera, deja un me gusta, porque esto demuestra el algoritmo que necesita este tipo de contenido para llegar a más personas despiertas, como tú. Y haz esto, comenta a continuación la frase «Ya no acepto la ilusión». Escríbelo como un manifiesto de tu conciencia. De esta manera, además de consolidar esta postura espiritual, también ayudas a generar compromiso y a difundir esta luz. Y antes de irte, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Es la continuación de esta revelación. Allí comprenderás cómo discernir las señales de que el Dios verdadero ya se está manifestando en ti. No te detengas aquí. El despertar apenas comienza.